Entonces, que la molalidad, ¿qué va a ser? Pues va a ser el número de moles de soluto disueltos en un kilogramo de disolvente, ¿sí? Su expresión matemática, ahorita vamos a ver, va a ser la formulita de molalidad es igual al número de moles por kilogramo de disolvente. Entonces, ahí tengo un garrafón con un agua. Recuerdan que en la normalidad que vivíamos, cuando teníamos un convivio, se preparaba agua de sabor y se le agregaba el azúcar. ¿Le agregaban así poquita azúcar o le agregaban así por una cantidad importante? Una cantidad Por una importante. cantidad importante. Que se le alcanzaba a ver así como, si no se agitaba bien, como que se le asentaba, decíamos, ¿no? Así es. Ok, ese es un ejemplo de la concentración molal, ¿sí? De los moles de soluto de azúcar disueltos en kilogramos de agua, ¿sí? Porque si tenemos en cuenta que los mililitros de agua son igual a los gramos en agua, pues entonces podemos interpretar que, por ejemplo, aquí en el caso del garrafón, pues normalmente dice, no, pues es un garrafón de 19 litros. Entonces, estos 19 litros los podemos interpretar como 19 kilogramos de agua, en donde normalmente se le llega a agregar hasta 2 o 3 kilos de azúcar, ¿no? Entonces, imagínense cuántos moles de soluto pueden ir, supongamos, en esos 2 kilos de azúcar. Estos moles de soluto que se encuentran en 2 kilos de azúcar son los que se disuelven en 19 kilogramos de agua. Y esto nos va a dar una concentración molal, ¿sí? Si nosotros nos pusiéramos a hacer cálculos así a precisión de estas cantidades, pues no podríamos decir el agua quedó concentrada o quedó diluida o quedó saturada o sobresaturada, sino ya podríamos decir la molalidad de esta preparación de agua fresca, de esta solución de agua fresca, es tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos qué cantidad de soluto se le puso y qué cantidad de solvente está trabajando. ¿Sí me explico con el ejemplo? Sí, profe. Ok. Bueno, para que vean que sí tenemos pues aplicaciones en la vida con este tipo de problemitas. Ahora, ¿qué otras fórmulas tenemos? Bueno, tenemos estas formulitas y despejamos la de molalidad, pues vamos a tener que podemos calcular el número de moles multiplicando la molalidad por los kilogramos de solvente. Si le agregamos que N es igual a gramos sobre peso molecular, entonces podemos descomponer esta fórmula y obtenerla para sacar los gramos de la sustancia o los gramos del soluto normalmente, en donde gramos del soluto van a ser igual a molalidad por los kilogramos de solvente por el peso molecular del soluto, ¿sí? Entonces, molalidad, sus unidades van a ser siempre moles por kilogramo, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok, entonces nos vamos a la siguiente. Ahora, pues ya que nos dijeron qué formulitas se van a usar y un ejemplo de cómo se va a trabajar, pues nos plantean un problemita, ¿sí? Nos dicen, ¿cuál es la molalidad de una solución que contiene 40 gramos de azúcar? Entonces, ojo, vamos a empezar a analizar los datos, ¿sí? Tenemos aquí que la molalidad, ya dijimos, va a ser la letra chiquita M, que no se confunda con masa de física. Aquí va a ser molalidad, en física va a ser masa, ¿sale? Para que no se me confundan. De una solución que contiene 40 gramos, aquí ya me están dando la cantidad del soluto, ¿sí? Y nos dice que es azúcar. Y esta cantidad de azúcar está disuelta en 150 gramos de agua, ¿sí? Entonces, lo que están agregando de azúcar son 40 gramos, ¿sí? Y la cantidad de agua son 150 gramos. Revisando los datos, tenemos los 40 gramos
los kilogramos de solvente, no tengo kilogramos, me están dando gramos, entonces estos los tengo que pasar a kilogramos. Por lo tanto, van a ser 0.150 kilogramos de agua. Y ya los tenemos. Me pide, no tengo número de moles, hay que calcularlo, pero me da el peso molecular del azúcar, que son 342 gramos mol. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos No, bien? profe. ¿Está clara la identificación de datos? Sí. Ok. Entonces, ahora vamos a ver las formulitas. Tengo que para calcular molalidad, puedo aplicar esta fórmula. ¿Sí? Pero no tengo a N. ¿Qué sí puedo hacer? Ah, bueno, si le agregamos que N vale gramos por peso molecular, pues puedo sustituir gramos entre peso molecular en el lugar de N y voy a tener esta formulita. Molalidad es igual a los gramos entre el producto de los kilogramos de solvente por el peso molecular. Y esta es la que puedo aplicar. ¿Tengo gramos de sustancia? Sí. ¿Kilogramos de solvente? También. ¿Tengo el peso molecular de la sustancia? Sí. Esto sería lo mismo que si yo aplico 40, que son los gramos de la sustancia, entre peso molecular, que son 342. Esto me va a dar el número de moles. ¿Sí? Entonces ya podría yo sustituirlo en esta fórmula. Finalmente ya tengo los kilogramos de solvente. ¿Sí me explico hasta aquí? Sí, Ok, entonces, apegándonos a esta formulita, vamos a sustituirla. Y entonces, tenemos que son 40 gramos, esto es G, entre los kilogramos de solución, bueno, de solvente, más bien, y el peso molecular. Multiplicamos estos dos primero, después dividimos, y nos va a dar el resultado de 0.779 mol por kilogramo. Esta es la molalidad, ¿sí? De disolver 40 gramos de azúcar en 150 gramos de agua. Y listo, ya quedó el problema resuelto. ¿Preguntas? no, Ok, ¿se entiende? ¿Está claro? Solamente multiplicó, ¿verdad? Primero, multiplicamos la parte del denominador. Voy a regresarme nada más para hacerlo así en escrito. Déjenme quitar todo este rayadero. Aplicando esta formulita, sí vamos a ponerla aquí. M es igual a gramos sobre kilogramos de solvente por el peso molecular. Esto sería lo siguiente: 40 gramos entre 0.150 por 342. Entonces, primero vamos a hacer 0.150 por 342. Y ahora sí, el cociente de este lo ponemos aquí, dividimos y obtenemos que van a ser 0.77 mol por kilogramo. ¿Sí, compañera? Sí, ya entendí, gracias. Ok, sale, gracias. Entonces, así vamos a hacer la operación. Bueno, ¿no hay más preguntas? Oiga, profe, entonces no se ocupó el N. En este caso no, pero si lo hubiésemos querido aplicar, pues nos vamos primero. ¿Puedo borrar este que acabo de anotar? Sí. Ok, entonces, supongamos, me quiero ir por la de molalidad, es igual a número de moles entre los kilogramos de disolvente o de solvente. Entonces, aquí yo necesito N, no lo tengo. Para calcular N, voy a necesitar los gramos entre el peso molecular, lo que sería 40, entre 342. Y aquí obtengo el valor de N. Ahora sí, ya lo puedo sustituir en molalidad, es N por 0.150
kilogramos. Entonces aquí ya me va a quedar el resultado de mol por kilogramos ya teniendo el valor de N. ¿Sí me explico? Sí, profe. Es como lo mismo, nada más que dividido en dos partecitas. Sí, pero cualquiera de las dos vías nos va a llevar al resultado de 0.77 mol por kilogramo. Ok, ¿Alguna duda? profe, ya quedó. Sale, Gracias. perfecto. Entonces, me paso a la siguiente. Otra variante de problemita que podemos tener de molalidad es la siguiente. Dice, una solución de alcohol etílico en agua es 1.6 molal. Aquí ya me están dando la concentración, ¿sí? El problema es cuántos gramos de alcohol, ¿sí?, están disueltos en 2000 gramos de agua. Supongamos esto es como para querer hacer una solución desinfectante, ¿no? Aquí me están diciendo que la solución es una concentración de 1.6 mol por kilogramo, ¿sí? Y dice que el volumen de toda esta solución son 2000 gramos. De entrada, ¿qué tenemos que hacerle? ¿Así la dejamos? ¿O hay que hacer modificaciones ahorita? Hay que convertirlo a... Ajá. ¿Esto es a qué, compañera? A kilogramos, ¿no? Pues acuérdense, siempre, aquí me está diciendo, están disueltos en 2000 gramos de agua. Este es los kilogramos de solvente. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. En los datos tenemos el peso molecular del alcohol es 46 gramos mol. La molalidad, 1.6. Los kilogramos de solvente son 2000 gramos, que ya pasamos a kilogramos. Y me están pidiendo los gramos de soluto. Entonces, vamos a checar las fórmulas. Esta, pues no me sirve del todo, pero ya sé que la puedo despejar. ¿Por qué? Porque N es gramos por peso molecular. ¿Sí? Entonces, ya una vez que yo haga ese despeje, pues voy a poder sacar a los gramos, ¿sí?, de esta fórmula, y entonces me va a quedar gramos es igual a la molalidad por los kilogramos de solvente por el peso molecular. Entonces, fácil. ¿Molalidad la tengo? Sí, 1.6. Los kilogramos de solvente sí eran 2000 gramos, que pasamos a kilogramos. Y el peso molecular sí también me lo dieron. Son 46 gramos mol. Entonces, únicamente ahora tengo que sustituir, ya que tengo todos los factores. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Ok, entonces nos vamos a la sustitución. Y tenemos que son 1.6 mol por kilogramo, que son la de molalidad, por los 2 kilogramos, que son los kilogramos de solución, de solvente, perdón, y el peso molecular. Entonces multiplicamos todo esto y nos quedan 147 gramos de etanol. Las unidades, eliminamos moles con moles, kilogramos con kilogramos, y me quedaron solamente gramos, que son los que se van a requerir para saber qué cantidad de etanol vamos a ocupar. Entonces, el soluto van a ser 147.2 gramos de etanol. Y listo, ya quedó resuelto el problema. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, niños, niñas? ¿Nada? El formulario que tenemos entonces ahora es este. ¿Quieren tomar captura de pantalla? ¿Quieren agregarlo ahí a su formulario?
¿Todo bien? Sí, profe. Ok. Entonces ahora tenemos este problemita. ¿Cuál es la molalidad de una solución que contiene 40 gramos de sal disueltos en 1200 gramos de agua? Esto es como si preparáramos un caldito. Entonces, para molalidad tenemos estas dos fórmulas. Molalidad es número de moles por kilogramos de solvente o gramos de soluto entre el producto de kilogramos de solvente por peso molecular. Entonces me dice que le van a agregar 40 gramos de sal y que son 1200 gramos de agua, que estos automáticamente ya sabemos los vamos a pasar ¿a qué? A kilogramos. Y entonces tenemos nuestra lista de datos. Aquí los datos. Sabemos que necesitamos la molalidad. Tenemos los gramos de la sustancia, que son 40 gramos. Tenemos los kilogramos de solvente, que son 1200 y que luego los pasamos a 1.2 kilogramos. La fórmula que tengo de opción puede ser, ¿cuál quieren utilizar? ¿La primera o la segunda? Ninguna, dicen. Molalidad. Yo digo que la segunda no. La segunda, porque ya tenemos esto. Entonces, de molalidad, gracias, tenemos gramos entre kilogramos de solvente por el peso molecular. Aquí lo que me hace falta es peso molecular. No lo tengo, pero ¿dónde está oculto? En sodio y cloro. Ajá, aquí en la fórmula de cloruro de sodio. Entonces, sodios es 1 y cloros es 1. Entonces, si me checan por ahí, por favor, creo que este es 23 y este es 35. Entonces serían 58 gramos mol. Este es el peso molecular. Entonces ahora, pues ya tenemos gramos de la sustancia, kilogramos de solvente y peso molecular. Entonces, sustituimos. Serían 40 gramos entre los kilogramos de solvente, que son 1.2 kilogramos, por 58 gramos mol. ¿Por ahí alguien me puede apoyar con la calculadora? ¿Cuál es la operación, profe? Sería 1.2 por 58, por favor. Ya 69.6. 69.6. Ok, gracias. Y entonces ahora sí hacemos el cociente de 40 entre 69.6 y me dice que la concentración de esta va a ser 0.574 mol por kilogramo. Las unidades se eliminan gramos con gramos y me quedan kilogramos y moles. Y listo. Ya quedó resuelto el problema. ¿Preguntas? No, profe. ¿Está todo claro entonces? Los datos, el proceso. Sí, por el momento sí. Ok. ¿Nadie más? La compañera ya no tuvo dudas, pero los demás. Todo bien, todo Ok. correcto. Bueno, entonces nos vamos al siguiente. Ahora nos preguntan ¿cuántos gramos de nitrato de plata se requieren para disolverse en 500 gramos de agua y preparar una solución 0.2 molar? Entonces aquí
ya me están dando los gramos de el disolvente son 500 gramos. Entonces, estos los pasamos inmediatamente a kilogramos y van a ser 0.5. No conozco cuántos gramos de soluto, es lo que me interesa. La concentración es de 0.2 mol por kilogramo, ¿sí? Entonces, la fórmula que me sugieren es la de gramos es igual a molaridad por kilogramos de solvente por el peso molecular. Entonces, aquí el dato que me hace falta es sacar peso molecular del nitrato de plata. Entonces, en mis datos, tengo, ¿qué me piden? Los gramos. ¿Qué si tengo? La concentración, 0.2 mol por kilogramo. ¿Tengo los kilogramos de solvente? Sí. Son 0.5 kilogramos. Son 500 gramos, entonces ya está. Me hace falta el peso molecular para resolver esto. Entonces, para calcular peso molecular del nitrato de plata, tengo que van a ser platas 1, nitrógenos 1 y oxígenos 3. Entonces, nitrógenos son 14, oxígenos son 16 y platas, me checan, 107. 107 o 108. 107. 107, gracias. Entonces aquí sería No 107. es cierto, profe, se redondea a 108. Me equivoqué, perdón. Ok, no te preocupes, está bien, gracias. 108, entonces tenemos 108 más 14, más 3 por 16 son 48. ¿Sí? Entonces tenemos que son 52. ¿170? Son 164, ¿no, profe? A ver, chequémosle. Tenemos 4, A mí me salió 174. 174. A mí me salió eso. A mí me salió 170. A ver, vamos a checarle aquí. Son 8 más 4. 8 más 4 son 12. 12 más 8. Ah, el de hasta abajo es 48, 42. No, 48. Oh, sí. Entonces sí, 170, ¿no? Porque Profe, sí estamos bien, ¿no? sí, profe, estamos bien. Órale, gracias. Me hicieron sufrir. 170 gramos mol. Y entonces ahora sí podemos aplicar esta formulita. La fórmula van a ser gramos es igual a la molalidad por los kilogramos de solvente por el peso molecular. Sustituyendo todo esto tenemos 0.2 mol por kilogramo por 0.5 kilogramos por 170 gramos mol. Entonces, ahora sí, nos dice que la molalidad de los gramos de la sustancia van a ser ¿de cuánto? Van a ser 0.2 por 0.5 por 170. Dice que van a ser 17 gramos. De sal, los que se le van a tener que agregar, digo, de nitrato de plata a 500 gramos de agua. ¿Sí?
Entonces, Sí, profe. esto es la cantidad de soluto. Y listo. Ya resolvimos el problema. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Entonces nos vamos al siguiente. Bueno, ya lo siguiente es ahora abordar la normalidad. La normalidad, pues, es el número de equivalentes gramo de soluto contenidos en un litro de solución. ¿Sí? Su formulita va a ser la siguiente. Normalidad es el número de equivalentes gramo en cada litro de solución o en el volumen. Aquí, en este de aquí, se encuentran los equivalentes químico-gramos, ¿sí? Y acá el litro de solución. Entonces, esto es lo que va a ser la normalidad. Ahora ya no son las moléculas gramo, ni los gramos de soluto, ni los gramos de soluto. Ahora van a ser equivalentes gramo, ¿sí? En un litro de solución. Por eso cambia el término de la concentración. La normalidad pues va a ser N. Las unidades van a ser equivalentes gramo en litros, ¿sí? O sobre litro. Gramos es la G, es gramos de soluto, V, litros de solución. Entonces, los despejes que surgen de esta formulita son los siguientes. Para calcular equivalentes gramo, tenemos normalidad por volumen, o bien para calcular gramos en una solución normal, tenemos que normalidad va a multiplicar al volumen por el peso de equivalentes químicos. Aquí tenemos un factorcito. Este peso equivalentes químicos, ¿cómo lo vamos a sacar? De la siguiente manera, ¿sí? El equivalente químico, pues lo tenemos representado por EQG, pero también es equivalente al expresado en gramos, peso equivalentes, ¿sí? Entonces, ambas unidades o cifras van a ser lo mismo, ¿sí? Son completamente igual, son equivalentes. Entonces, esto es un submúltiplo de la fórmula molecular y lo determinamos con esta formulita, ¿sí? Para sacar peso equivalente químico, tenemos que va a ser el peso molecular entre el número total de cargas, ¿sí? Aquí van los ejemplos. Vamos a ver, la formulita es esta. Tenemos peso equivalente al hidróxido de magnesio. La formulita del hidróxido de magnesio es MgOH2. Recuerden que nosotros tenemos que tener en cuenta las valencias. Este 2 era del magnesio en positivo. Y aquí hay un subíndice 1 que no se ve, que era de hidróxido en negativo. Se multiplica 2 por 1 menos 2. Aquí tenemos el total de cargas. Sí, el total de cargas es de 2. Entonces, ese 2 es el que se va a poner en la parte del denominador, en el caso de esta, llamándolo como fracción, del divisor, ¿sí? Y tenemos que va a ser 58, que es el peso molecular, entre 2, lo que me va a dar 29 gramos equivalentes químico-gramos, ¿sí? Así vamos a sacar nosotros el peso equivalente. Es muy sencillito. Otros textos nos manejan que en lugar de número de cargas va a ser el número de iones oxidrilo o el número de iones hidrógeno, ¿sí? Es decir, este subíndice. Entonces, este subíndice es también el que se puede aplicar aquí. ¿Sí me explico hasta aquí con este ejemplo? Yo no entendí, profe. Ok, a ver. Lo que vamos a necesitar es esta fracción, ¿sí? Este factorcito en las operaciones, en la fórmula. Hay que determinar peso equivalente químico gramos. ¿Esos cómo los sacamos? Nos van a dar una sustancia, ¿sí? De esa sustancia, pues vamos a determinar peso molecular. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok. Hay un número de cargas electrónicas o de carga de lo que son determinados por las valencias que va a tener las fórmulas. En este caso, pues lo tenemos aquí. Va a ser el hidróxido de magnesio, ¿sí? Este es el compuesto. A esto hay que sacarle el peso equivalente químico.
¿sí? El peso molecular son 58 gramos mol. Vamos a anotarlo aquí, 58 gramos mol. Esto es peso molecular, ¿sí? Y entonces necesitamos saber el total de partículas, ¿sí? De cargas, perdón. Entonces, magnesio tiene una valencia de +2. Este +2, cuando nos enseñaron a escribir fórmulas, se cruzaba, por lo tanto es este que está aquí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, profe. Ok, entonces, hay un 1 aquí que no se ve, que es la valencia del oxidrilo. En este caso sería de -1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok, entonces multiplicamos 2 por 1, el total de cargas, híjoles, el total de cargas negativas es de 2 por 1 menos 2. Y aquí teníamos un +2, ¿sí? Entonces, el total de cargas, ¿cuánto es? Independientemente al número, perdón, al signo, ¿sí? Es 2. Entonces, eso es lo que yo voy a anotar como número de cargas, ¿sí? ¿Qué número de cargas son? 2. Ah, ok, se sustituye en la fórmula aquí abajito, ¿sí? Entonces, ya nos dijeron que el peso molecular es de 58, entonces solamente voy a dividir 58 entre 2, y entonces eso me va a dar el peso de equivalente químicos, ¿sí? Esto es lo que yo voy a necesitar para aplicar en la fórmula de normalidad. Hasta aquí. ¿Sí me expliqué otra vez? Sí, profe, ya le entendí. Órale. Gracias. Eso lo vamos a hacer en cada problemita que nos estén poniendo de la normalidad, ¿sí? Entonces, sí es importante que le agarremos la onda. Está muy sencillito. Les digo, en otras fórmulas nos dice que podemos checar el número de iones hidrógeno, o el número de hidrógenos, y el número de oxidrilos, según sea el caso, ¿sí? Entonces, si se trata de los oxidrilos, por ejemplo, aquí tenemos que son 2 oxidrilos. Ah, bueno, este 2, ¿dónde está? Aquí, que sería lo mismo, que son el número total de cargas. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplito. Tenemos el hidróxido de aluminio. Aquí tengo un error, es 3. Hidróxido de aluminio es al OH3. Y dice que el peso molecular es de 78 gramos mol. Entonces, aquí la valencia de aluminio es de +3. Y aquí este es de 1. 3 por 1, menos 3. Entonces, el total de cargas son 3. O el total de oxidrilos son 3, que es casualmente lo que está aquí. 78 entre 3, 26 gramos equivalentes gramos. Entonces, esto es el peso equivalente químico. Y listo, ya tenemos ese factorcito para la fórmula. ¿Me expliqué con este otro ejemplo? Sí, profe. Ok, bueno, voy con otro ejemplito. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, ya se nos va a cortar la